A las 11:15 de la mañana vamos a volver en vivo con nuestro móvil. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, como les adelantamos más temprano, estamos aquí con la compañía de Ana Márquez, que es ayudante oficial de la Jefatura de Policía de Maldonado, también vocera. Así que nos va a estar contando sobre esta nueva modalidad que se viene registrando en los últimos días, algo viejo conocido, pero también que se vuelve a repetir lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Ana, por recibirnos. Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta nueva modalidad? Que tampoco está nueva, ¿no? Pero recién conversábamos fuera del aire, que es algo que en realidad se viene haciendo mucho, pero que lamentablemente en estos días se está registrando de nuevo. Sí, en estos últimos días se registraron varios llamados al servicio 911 de unas extorsiones, o sea, unos posibles secuestros, que tras las investigaciones se pudo comprobar que era una modalidad de estafa, donde la persona, en todos los casos se repitió la misma situación. Llaman a una persona, le manifiestan de que tienen a un familiar secuestrado. En algunos de los casos se escuchó un grito de fondo de una femenina, pero se pudo comprobar de que era un tipo de modalidad de estafa a la población. Nosotros lo que queremos alertar a aquella población, generalmente más a la población de la tercera edad, que han sido las víctimas en estas situaciones, de que si se encuentran en una situación de este estilo, que verifiquen con un familiar cercano y a su vez que llamen al servicio 911, que se dirijan a la seccional más cercana o realicen un llamado al 0800 5000, manifestando la situación y realizando la denuncia. Todas estas denuncias se está trabajando por parte de la policía, y es una investigación en curso. ¿Cómo es el actuar, ¿no? Una vez que uno recibe este tipo de llamadas, como usted decía, hay un 0800 o el 911, me imagino ante la desesperación también, y muchas veces, como también conversábamos, estas personas, estos delincuentes, llaman a teléfonos fijos que suelen ser propiedad capaz de hasta de personas mayores, que son capaz los que menos tienen el contacto con el celular, cuando dicen, no, bueno, voy a contactarlo por el teléfono celular, a ver si es verdad, si mi sobrino, mi nieto, o quien sea, está o no está disponible, y ahí en esos segundos es que uno juega con la cabeza, ¿no? Con los nervios, con la ansiedad, y termina a veces accediendo a un pedido especial que le hace el delincuente que está del otro lado. Sí, le exigen generalmente un monto de dinero, al llamado cuando manifiestan la situación. Nosotros lo que hacemos es dar respuesta policial, hacemos las averiguaciones pertinentes en la situación, y comprobada, o sea, nosotros comprobamos que todos los casos fueron una modalidad de estafa y ahora están en proceso de investigación. ¿Se puede identificar las líneas telefónicas de las cuales salen estas llamadas o no se pueden rastrear? El trabajo está en investigación, estamos agotando todos los medios que estén a nuestro alcance para esclarecer este tipo de modalidad de estafa, y son la información que te puedo brindar. ¿Y suele hacerse en algún horario específico? ¿Han registrado eso? Porque a veces capaz que lo hacen a altas horas de la noche, cuando uno está más dormido o no está tan consciente, no tan lúcido como para reaccionar ante esa llamada, ante esa posibilidad de, bueno, tengo posibilidad de contactarlo, estará acá, estará o no estará acá mi familiar. Sí, estos registros que nosotros tuvimos en estos últimos días han sido en el horario de la tarde-noche. La mayoría de ellos sí fueron en el horario de la tarde-noche que se registraron los llamados. Bueno, entonces importantísimo recordar y repasar a toda la gente y también comunicárselo a nuestros mayores, ¿no? Porque capaz que nuestros abuelos no están viendo en este momento la televisión, no están viendo la mañana del 11 y son una de las capaz mayores víctimas, lamentablemente, en este tipo de situaciones. Contar que esto está volviendo a suceder, estas llamadas anónimas, hablando sobre un secuestro de un familiar, alertando sobre un secuestro, están sucediendo, así que es importantísimo ante esa duda llamar al 911 o al 0800. Al 911, ir a hacer la denuncia a la seccional más cercana que tengan, y TAO al 0800 5000, que es otro medio de denuncia que tenemos la policía. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por esta oportunidad de brindar esta alerta a la población, que es importante para nosotros, y tener acceso a que ellos puedan recibir la denuncia, o sea, nosotros podamos recibir la denuncia para poder esclarecer estos hechos. Muchas gracias. Que pases bien.
Bueno, Marcelo, desde aquí nosotros seguimos con ustedes, entonces con más información allí por la mañana del 11. Bien, muchas gracias Florencia. El saludo para la oficial Ana Márquez, que además ahora está encargada de prensa de la Jefatura de Policía de Maldonado, que bueno, es la que está en comunicación, en contacto con todos nosotros, con los medios, y además siempre muy expeditiva y muy solícita ante el requerimiento de cualquier información. Así que gracias una vez más por su trabajo. Volvemos con el móvil dentro de un ratito. Ahora estamos en comunicación con Andrés Capretti, que es asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y además coordinador del proyecto Ferrocarril Central. Capretti, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿Cómo está todo? muchas gracias. Bien, bien, Un gusto todo estar bien. con ustedes. Gracias, muy amable por atendernos. Hablar del proyecto Por Ferrocarril favor. Central, que es un proyecto que impulsa el gobierno, que implica la construcción y mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros, para la circulación de trenes de carga de 80 a 80 kilómetros por hora y con un peso de 22 toneladas y media por eje. Este proyecto incluye un tramo de vía doble inicial de 26 kilómetros, una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios que se refuerzan o se construyen nuevos. Incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas, lo que vulgarmente decimos enderezar las curvas, para permitir mayor seguridad en la circulación de trenes. En la interacción con las tramas urbanas se van a construir pasajes a desnivel, lo que se llama ferrocarril soterrado en trinchera, que le pregunto, ¿esto es lo que pasó, por ejemplo, en Avenida Italia y Centenario, que es un túnel como que bajan la avenida, o sea, como que el tren circula por debajo, entre dos muros de contención, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Bien, y en los cruces a nivel se van a colocar sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros, un sistema automatizado que garantizará las más altas condiciones de seguridad vial. Hay una resolución de marzo del 21, Capretti, que prorroga, una resolución del presidente de la República, que prorroga el plazo de ejecución de obras y puesta a punto del ferrocarril central de septiembre del 22 para mayo del 23. Se dilatan o se postergan, se prorrogan unos 8 meses de esta obra que forma parte del contrato con UPM. Esto es, bueno, obviamente producto de la situación general. ¿Qué consecuencias tiene? Porque ahora también se vuelca el tránsito a Ruta 5 porque no va a estar pronto el ferrocarril central. Un trabajo, me imagino, muy arduo que tiene usted y su equipo. Sí, es un trabajo, primero que nada, buenos días para todos en Maldonado. Es un placer estar compartiendo y conversando con ustedes sobre estos temas. Sí, es un trabajo muy arduo que tenemos con todo el equipo del Ferrocarril Central, pero es un trabajo también que llevamos adelante junto con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, quien está muy encima de este tema. No se olviden que el Ferrocarril Central es una de las obras de infraestructura más grandes que tiene el Uruguay, por lo menos en sus últimos 30 años. Estamos hablando de 273 kilómetros de vía, lo cual es bastante y es bastante ambicioso el proyecto que viene desde la gestión del gobierno pasado y que nosotros hemos tenido que ir acomodando, e ir arreglando, e ir surciendo, e ir previendo cosas que no estaban previstas, obviamente. Con respecto a la pregunta que tú realizabas sobre los 8 meses, sí, este proyecto tuvo algunos retrasos, digamos, en dos aspectos. El primero de ellos, que tiene que ver con las expropiaciones. En la administración anterior, el proyecto Ferrocarril Central, se firmó un contrato que a los 10 días de firmado tenía que haberse puesto a disposición de la empresa la zona de obras. Algo que era absolutamente inviable, era imposible de cumplirse. Pero bueno, así se firmó. Obviamente, en aquel momento de 600 expropiaciones no habían ni terminadas 100. Eso nos ha llevado a nuestra gestión tener que apurar con la Dirección Nacional de Topografía, y el ministro se ha puesto esto al hombro a toda velocidad para lograr que las expropiaciones se hagan en el menor tiempo posible. Hemos reducido muchos pasos que eran innecesarios y extremadamente burocráticos, con el fin justamente de eso, de poder cumplir con poner a disposición la zona de obras a la empresa. Eso genera un retraso, pero también hay retrasos propios de la obra y propios del propio riesgo PPP. No se olviden que esto es un proyecto de participación público-privada, que como son los proyectos de este tipo, tienen riesgos que se transfieren al privado, como por ejemplo la mayor cantidad de movimientos de suelos que hubo y que está habiendo en esta obra y que son de riesgo PPP,
que han lentecido el tiempo porque han tenido que mover mucho más volumen de tierra del que estaba previsto, casi el triple de lo que estaba previsto, y que eso es de cargo total de la empresa y de responsabilidad de la empresa, porque ellos son quienes tienen que haber hecho los cateos previos a realizar esto. Por lo tanto, en todas las partes que componen esto van generando este pequeño retraso de 8 meses que nos ha llevado a dilatar el tiempo de finalización, ¿verdad? Ahora que usted lo señalaba, recuerdo cuando el ministro Luis Alberto Heber decía que, bueno, se encontraron con una cantidad de cambios. Lo que usted señala, primero, los tiempos comprometidos para la entrega de los terrenos expropiados, la cantidad de padrones que se debían expropiar, que eran muchísimos más. Eso significa, además de mayor tiempo burocrático, una erogación económica brutal que de repente a priori no estaba establecido. El tema de los cateos que usted acaba de mencionar, cantidad de lugares donde dijeron, pero por acá no podemos meter una vía para que pase un tren, ni a palos, hay que reforzar el suelo, hay que hacer unos trabajos de unos movimientos brutales, que además uno piensa en mover un terreno de 10 metros cuadrados, es una cosa, y otra cosa son cientos de metros cuadrados, de metros cúbicos de tierra que hay que mover, que hay que desplazar, sí, sí, con todo lo que ello implica, ¿no? Todo esto, ¿por qué creen ustedes que pasó? Porque evidentemente quienes firmaron los acuerdos con UPM, evidentemente allí había gente preparada, ingenieros, arquitectos, en fin, no sé qué otras profesiones se requerirán para esto. ¿Qué entiende usted que pasó para que haya una diferencia tan grande entre lo que se creía que iba a ser y lo que está haciendo en realidad? Bueno, hay que mirar punto a punto, ¿no? Porque es una obra muy, muy grande. Entonces, no es lo mismo hablar de movimiento de suelos que de servicios afectados, claro, u otro aspecto. Si hablamos de movimiento de suelos, bueno, acá hubo una empresa que presentó una oferta y hubo una empresa que estimó que iba a mover tantos millones de metros cúbicos. Esa estimación fue producto de los estudios que la empresa hizo, porque es PPP, como le decía, y en el PPP la empresa es la que es responsable, y así está hecho contractualmente, y está escrito contractualmente, por el error o el mal cálculo o la posibilidad de que existan mayores cantidades en función de eso. Con respecto a las expropiaciones, bueno, eso es se hizo el anteproyecto Berretrac, fue lo que se tomó como referencia, que es un anteproyecto finlandés, hecho por Berretrac, que es como el AFE finlandés, y que claramente no tenía contemplada o tenía una línea, digamos, por la cual iba el ferrocarril, pero que faltaban contemplar lo que son las curvaturas, ¿no? Los radios de giro del tren. Como ustedes saben, el tren ni sube ni baja, sino que hay que buscar radios de giro que permiten que el tren tenga una cinética que le permita trasladarse, y estas instancias no fueron contempladas. Lo mismo como la necesidad de realizar ciertos bypass, como por ejemplo se realizó en Independencia, como existe en Sarandí Grande, que fue a producto de la comunidad, que fue el que lo consiguió, no estaba previsto. Y también a la hora de colocar el proyecto ejecutivo de la empresa dentro de las líneas que se habían manejado de expropiación, obviamente no entraba y había que ampliar, porque si se hubiese hecho las expropiaciones que establecía el anteproyecto finlandés, estamos hablando de casi 3.000 expropiaciones, porque era muy grande el ancho. Entonces hubo que achicarlo, porque si no esto ya se hizo de la administración anterior, para que esto no fuera, digamos, un costo enorme a todos los uruguayos. Le quería preguntar por el tema del trazado del Ferrocarril Central, que generó mucha polémica. Incluso el diputado Eduardo Lust, que antes de ser legislador patrocinaba a un grupo de vecinos de varias localidades, de varios departamentos por donde pasaba el Ferrocarril Central, para tratar de modificarlo, inclusive para presentar recursos ante la justicia. ¿En qué quedó todo eso, Caperetti? Bueno, nosotros, primero que el diputado Eduardo Lust es un socio de la coalición con el que tenemos un muy buen diálogo y tenemos una muy buena comunicación, a pesar de que no vemos las cosas desde el mismo punto de vista pensando en el Uruguay productivo y logístico, pero sí con respecto a los temas de lo que tiene que ver con los planteos que los vecinos habían hecho en relación al bypass que planteaban en Florida y en Durazno, nosotros tomamos lo que los vecinos nos dieron.
¿sí? El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dispuso que los proyectos que presentó en Durazno el ingeniero Zorrilla, en Florida los vecinos acercaron un proyecto del ingeniero Roger, material propio también de los vecinos de trabajo. Nosotros eso lo llevamos a los ingenieros del ferrocarril, a quienes trabajan, no solo en la empresa, sino en la supervisión también, y pedimos que se estudiara la posibilidad. Pedimos que se estudiara la posibilidad de realizar estos bypass. Y nos encontramos con dos problemas. Uno, el costo que tenían, y segundo, el tiempo que llevaban. Al día de hoy tenemos problemas de tiempo y de costos, y no podríamos comprometernos ni a hacer un bypass en Durazno, que tenía un monto de unos 150 millones de dólares, porque hay que hacer un pedraplenado del río Xi, que es un río que ustedes saben que tiene crecientes y que tiene algunos problemas de cotas. Y después tenemos en Florida el bypass, que estaba calculado en unos 50 millones de dólares, que eso es lo que saldría, y no tenemos al día de hoy en la caja, por ser bien práctico para la gente, 200 millones de dólares para poder hacer estas obras. Lamentablemente, cuando se hizo esto, uno de los principales defectos, creo que tiene este proyecto, que lamentablemente el gobierno anterior creo que le faltó un poco de tino, es haber incluido a la gente desde el inicio. Las obras de infraestructura siempre funcionan mejor cuando se incluye a la gente, y cuando se le pregunta, y cuando se incluye al pueblo. Sarandí Grande tuvo que juntar firmas para poder lograr un bypass que suena bastante lógico que lo tengan. Si hubiese sido antes incluido Florida, Durazno, cuando se estaba discutiendo en la administración anterior, quizás hoy estábamos hablando de otro trazado, pero este es el que es, y este es el trazado que tenemos y con el que tenemos que cumplir con los tiempos contractuales que tiene el Uruguay, tanto con el ferrocarril, que son contratos firmados, como con UPM. Y además, día que pasa, día que no se cumple, está establecido en el contrato una multa que tiene que pagar el Uruguay. Además de que el costo del ferrocarril central es todo erogaciones que tiene que hacer el Estado uruguayo. Le quería preguntar, recién estábamos viendo la animación de lo que son los trenes soterrados en trincheras, como mencionábamos recién. Le quería preguntar, Capretti, por las obras de Ruta 5, porque ahora, con la demora que tiene el ferrocarril central, van a transitar camiones con madera en una cantidad muy importante por Ruta 5, una ruta que además es muy, muy transitada. ¿Cómo le van a brindar seguridad? Primero, sustento desde el punto de vista del material para que soporte esa intensidad y ese peso de camiones, y por otro lado, la seguridad para los particulares que circulan por esa carretera. Bueno, en primera instancia, plantear que la duplicación de la Ruta 5, la primera vez que fue mencionada por el ministro cuando compareció por la LUC a la Cámara de Senadores. Cuando se hizo la comisión especial para la LUC, en un peloteo de temas que se hablaron, el ministro menciona la ampliación de la Ruta 5, y lo mismo hizo el ministro cuando presentó el presupuesto quinquenal. Quiere decir que nosotros teníamos previsto en nuestro presupuesto la duplicación de la Ruta 5. Lo que sí, lo único que hemos hecho es adelantar un poco en el tiempo para evitarle al usuario de la Ruta 5 algo que ya se ve hoy y que no hay planta de UPM y que no hay nada realizado todavía. Hoy ya se anda por la Ruta 5 y se puede ver que hay una gran congestión del tránsito y que hay una gran cantidad de camiones, de madera y de transporte que realmente hace que la Ruta 5 se haya vuelto un poco pesada. Y por eso la duplicación, que estaba prevista para un poco más adelante, y lo único que hicimos fue adelantar, que fue una decisión del ministro. Ese planteamiento está pensado para hacer esa duplicación, que lo que va a hacer es permitir perfectamente una mejor circulación y un mejor tránsito del transporte, lo cual va a repercutir en tiempos y en beneficios económicos para el transporte de carga, obviamente, y también para el usuario. Y eso se va a comenzar en muy poco tiempo. Se están terminando de definir la modalidad, que es el de contrato crema, que es la forma que se va a realizar esto. Se trató de pensar afuera de la caja un poco, porque las herramientas que se tenían, que es de presupuesto, de PPP,
son las que habían, pero se trató de buscar una idea que fuera más simple, más dinámica, más económica para el Uruguay y de mayor rapidez para que la gente pudiera utilizar esta vía. Pero creo que es un gran acierto del ministro de Transporte en esta idea para poder lograr, entre otras cosas, una mejor infraestructura a menor tiempo. Cuando usted habla de duplicar la ruta, para que lo entendamos todos, ¿se trata de agregar un carril de cada lado y que siga siendo la misma faja de Sí, pavimento sí. o hacer una doble vía como la interbalnearia? Se duplica un carril más. Ajá. O sea que Es en una el centro dúplica. vamos a seguir teniendo la línea amarilla continua o interrumpida, o sea que los peligros de la circulación van a seguir existiendo. Bueno, no. Están en ese trabajo en este momento los ingenieros. No me pida que le revele el proyecto ejecutivo y demás, porque están en esa discusión los ingenieros tanto de Vialidad como de la Corporación Vial del Uruguay, que están en este momento con los planos arriba de las mesas en ese tipo de discusiones de eje, digamos, y que también hay que contemplar esta duplicación con la interacción con el ferrocarril, ¿no? Porque Claro. en algunos casos el ferrocarril está en una distancia muy pequeña con la posible duplicación, entonces hay que mantener los márgenes. Bueno, todos estos componentes son los que se están estudiando a toda velocidad por los ingenieros, que son muy buenos, son muy capaces y que bueno, conocen como agua estos temas. Ni que hablar, supongo que tomarán en cuenta eso que yo mencionaba, el tema de la seguridad en la ruta, ¿verdad? Para evitar, con ese tránsito de camiones, que ya es intenso hoy y se va a intensificar mucho más, las colisiones frontales, ¿no? Que tanta preocupación generan y que tan mortales son, pensando en que de repente se pueda generar allí alguna suerte de, no sé, aunque sea un guardrail, ¿no? En el medio de la ida y de la avenida, pero bueno, yo de atrevido, obviamente usted comprenderá, y como lo acaba de decir, están los profesionales trabajando en ese tema. De Está todo bien, usted es esto, usuario, usted es usuario y tiene todo el derecho de plantearlo, obviamente. ujú, Está perfecto. Y aquí hay una división dentro de la Dirección Nacional de Vialidad que se llama Seguridad en el Tránsito, que es quien se encarga de todos estos asuntos, de lo que tiene que ver con la iluminación, de lo que tiene que ver con la cartelería, con todos esos aspectos que son fundamentales. Y que a veces parecen como lo último, ¿no? que se coloca y en realidad hay que darle la importancia que sea lo primero, claro, ¿no? La claro. seguridad de la gente es fundamental en esto. Sin duda. Capretti, si hablamos de inversión, aunque sean números gruesos, ¿cuánto termina costando el ferrocarril central y cuánto se invierte en la Ruta 5? Bueno, lo de la Ruta 5 se la voy a dejar para una segunda instancia Bueno, o quizás una instancia con el ministro que seguro le va a responder con mayor certeza, ya que estamos en tiempos de afinados. Pero el ferrocarril central, bueno, es una inversión de 1.200 millones de dólares en ese entorno y a eso hay que sumarle unos 40, 50 millones de expropiaciones, por lo cual estamos hablando de una inversión quizás de 1.500 millones de dólares sin contar los costos financieros que esto tiene, ¿verdad? claro. Se ha, Por eso le digo, es una obra muy grande y es es una muy obra. grande, muy grande. Es muy grande y muy importante para el Uruguay en lo que tiene que ver con la infraestructura. Y aparte de eso, digo, pocas veces el Uruguay ha tenido un movimiento de trabajo en las comunidades. Usted no sabe lo que impacta el trabajo en el comercio, en el almacén, en la Sí, 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 carnicería, en el claro. supermercado, en pueblos como 25 de Mayo, en La Cruz, en Goñi, en Florida, en París, en Durazno, que es muy pequeñito, pero también llega ahí y el camionero, la máquina, bueno, todo eso genera trabajo y el trabajo en este momento de salida de pandemia es fundamental. A nosotros, desde el Ministerio de Transporte y al ministro, le preocupa muchísimo que las obras estén en camino porque es la reactivación del Uruguay en la salida de esta pandemia. Es por Sin la duda. infraestructura y por eso el impulso tan importante que este proyecto del ferrocarril central en este momento tiene para el país estratégicamente, para los trabajadores y para los puestos de trabajo que se necesitan, sobre todo en las comunidades más chicas, que a veces son las más golpeadas por la pandemia, por los efectos del trabajo, ¿no? Claro, y además hay contratos que cumplir, ¿verdad? Porque el atraso en los También, contratos claro. también generan costos que los tiene que pagar el Uruguay. Capretti, la última, ¿han debido reprogramar, esta pregunta es de alcance nacional en términos generales, ¿han debido reprogramar algunas obras que tenían previstas como consecuencia de la pandemia?
No. Hay un plan de trabajo que presentó el Ministerio, el Ministro de Obras, puente a puente, ruta a ruta, rotonda a rotonda, cuando presentó el presupuesto el Ministro quinquenal. Y al momento venimos cumpliendo bien con esa proyección que se tiene. La Ruta 5 sí la hemos adelantado, porque obviamente es un tema que recién lo conversábamos, pero el resto de los temas venimos dando todo y venimos metiendo mucha fuerza y muchas horas, y el ministro está muy esperanzado en estos días poder sacar los proyectos PPP que se están por firmar y por finalizar todo el trámite, que como dice muy bien, lleva a veces años de trámite y 2 de obra a veces, ¿no? Son 5 de papelería y 2 de obra. Y bueno, estamos en esa finalización que también va a ser mucho trabajo, sobre todo lo que tiene que ver para el este del Uruguay. Estamos esperando que termine de salir lo que es la PPP de Circuito 2, que va de la ruta 9 y la 15, algo que para el este del país es muy necesario. Así que bueno, estamos con la planificación y el calendario tal como lo veníamos previendo. Andrés Capretti, le quiero agradecer una vez más por habernos atendido, por su cordialidad. Le mandamos un abrazo, lo mejor para usted, para su equipo y para todo el ministerio, porque evidentemente aquí hay, además de los compromisos, la generación de fuentes de trabajo que tanto se necesitan. Que le vaya muy bien. Muchas gracias igualmente, y traslado el saludo a todo el equipo y a las órdenes siempre de toda la gente en Maldonado. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy Arriba. bien. Bueno, qué complicación, ¿no? Porque además digo, de lo que inicialmente se había previsto, ahora se encontraron con que bueno, las expropiaciones, los movimientos de tierra, uno ve las obras y pensar que para hacer un desvío así de una carretera, las máquinas escarbando, sacando tierra, poniéndola en los camiones, transportándola, ida y vuelta, es un movimiento, un laburo chino, ¿no? Como se dice vulgarmente, todo esto de la construcción del ferrocarril central, pero bueno, forma parte del megaproyecto de UPM, que sin entrar en polémicas, un proyecto que ha sido muy halagado y muy criticado también por una cantidad de aspectos, pero bueno, en definitiva ya está en marcha y para adelante están las casas, decía uno. Hacemos la pausa, ya estamos de vuelta con ustedes.